Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva sesión del Expert Coach. Para los que no me conocen aún, mucho gusto, yo soy Melissa, Product Manager de Ranking Coach. Y como todos los martes, tenemos una nueva entrevista de la mano de expertos y justo el día de hoy nos acompaña Noelia Pacheco, quien nos va a enseñar justamente cómo conectar emocionalmente con nuestra audiencia, ya que sí es una técnica súper usada por las grandes marcas y nos va a permitir entender más el poder de contar historias para que de esta forma nuestras ventas sean mucho mayores. Y recuerden que si quieren saber más sobre Ranking Coach y nuestra aplicación, no deben dudar en contactarme. Aquí les dejo en la parte inferior mi correo. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les llegue un correo cada vez que tengamos un nuevo video o una nueva entrevista para todos ustedes. Sin más rodeos, empecemos. Hola Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación al Expert Coach. No, Melissa, antes que nada, quiero darte las gracias por haberme invitado a esta entrevista, porque la verdad que como apasionada que soy de la publicidad, de las marcas y de todo lo que conlleva y la historia que tienen detrás, ¿no? Pues me encanta hablar de estos temas. Entonces, cuando alguien me da la oportunidad de poder hablar sobre storytelling, que es lo que vamos a contar hoy, pues la verdad que me encanta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería darte las gracias antes de empezar por eso, por haberte puesto en contacto conmigo y a ti. Y espero que esta entrevista les parezca interesante también a la audiencia de Ranking Coach, ¿vale? Noelia, por favor compártenos por qué tú consideras que deberíamos conectar emocionalmente con nuestras audiencias. ¿Por qué es tan importante? Yo siempre digo que las grandes marcas conocen el secreto, ¿no? Conocen el secreto de mantenerse a lo largo del tiempo y sobre todo en el corazón de los consumidores, ¿no? Porque como yo siempre le digo a mis clientes, vender es importante y evidentemente todos queremos vender hoy, pero más importante que vender en el momento es mantener tu marca sólida el día de mañana y conseguir fidelizar al cliente, ¿no? Y eso evidentemente no es algo que se consigue de un día para otro. Por eso yo siempre digo que las grandes marcas saben cómo hacerlo en un mercado tan competitivo como es el de hoy en día, ¿no? Aproximadamente recibimos unos 5.000 impactos diarios, ya sea a través de diferentes medios de comunicación, de diferentes, yendo por la calle, incluso en internet, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad súper competida a todos los niveles y eso hace que las marcas tengan que posicionarse y que tengan que ser mucho más agresivas para conseguirlo, ¿no? Y como te decía antes, pues no es algo que se consigue de un día para otro, ni mucho menos, sino que tienen que transmitir pues una serie de valores que conecten con su público y que vayan más allá de intentar vender hoy, simplemente, ¿no? Sino, pues eso, fidelizarlo. Yo siempre me gusta poner un ejemplo, ¿no? Y le pregunto a la gente, si yo te dijera ahora mismo que pienses en una marca de bebida refrescante, ¿qué me dirían, no? Yo estoy seguro de que el 99% de las personas han pensado seguramente en Coca-Cola, ¿no? Y esto no es así porque sí. Esto ocurre porque esa marca lleva trabajándose su autoridad muchísimo tiempo, con historias y pues eso, trabajando una identidad de marca muy potente, que es lo que le ha hecho llegar a donde está hoy en día, ¿no? Pero no, tranquilos porque realmente no necesitamos ser Coca-Cola para llegar a nuestro público y conectar con él, ¿vale? Genial, Noelia. Y cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué elementos deberíamos tener en cuenta para contar nuestra historia de una forma cautivadora? Bueno, yo siempre digo que una buena historia tiene que tener 5 elementos principalmente, ¿no? Os lo voy a ir contando, aunque no es el orden que yo seguiría, porque yo siempre digo que el público objetivo siempre es lo primero, pero bueno, cuando contamos una historia, lo más importante sobre todo es captar la atención del usuario, ¿no? Esto también en copywriting es súper importante. De hecho, cuando escribimos un texto, lo primero que hacemos es intentar llamar esa atención para que luego el lector siga leyendo, ¿no? El usuario siga leyendo o captemos su atención, ¿no? Sí que es verdad que es una tarea difícil, pero bueno, no imposible, ¿no? Si no, fijaros, yo siempre pongo el ejemplo también de los monologuistas, ¿no? Que cuando están hablando delante de un montón de gente siempre o les hacen una pregunta o bien empiezan con una anécdota que conecte con las personas que la están oyendo para así captar su atención, ¿no? Y una vez que han captado la atención ya comienzan a desarrollar su monólogo, ¿no? El segundo punto, súper importante en cualquier labor comercial o de ventas, en copywriting, en tu web, en cualquier comunicación. Pensar a qué público objetivo te dirige, ¿vale? No le hablamos igual a una madre que a una persona de 15 años, que a una persona mayor o un empresario. Entonces, para poder contar una historia que realmente llegue, tienes que, aparte de captar,
pensar en a qué público objetivo te dirige y buscar temas que evidentemente les interesen, ¿no? Porque si al fin de cuentas le vamos a contar una cosa que nada tiene que ver con ello, vamos a perder la atención enseguida, con lo cual tenemos que pensar cuáles son sus problemas, qué es lo que les mueve, qué les importa realmente, yendo un poco más allá, profundizando un poco más allá de los puros aspectos de la edad o aspectos, como decimos nosotros, demográficos, ¿no? Sino ir más allá y profundizar verdaderamente en esas cosas que van más allá, relacionadas con las emociones, ¿vale? Hablando de emoción, el tercer paso de cualquier buena historia, ponerle emoción, como todo en la vida, ¿no? Todas las grandes historias que nos han enganchado completamente, ¿no? Siempre tienen un componente emocional importante, como las películas, como las series, ¿no? Yo siempre digo que los anuncios de los cuales todos nos acordamos seguramente son anuncios que tienen un fuerte componente emocional. Por ejemplo, ahora mismo tenemos los anuncios de la Lotería de Navidad, ¿no? Que siempre, si te fijas, son historias muy cotidianas, normales, pero que lo que hacen es que la gente se sienta identificada con ellas, ¿no? Ellos llevan trabajando campañas con storytelling durante los últimos años y le han funcionado genial, pero obviamente es porque consiguen que la gente se sienta identificada. Y muchas veces no tienen que ser grandes superproducciones, ni historias muy rebuscadas, ni muchísimo menos, ¿no? Una historia cotidiana sencilla que conecte del día a día y seguro que todos tenemos alguna. Yo siempre digo buscar en las cosas más sencillas, las cosas más cotidianas, en las películas, en las series, que son grandes creadores de historias, ¿no? Luego, bueno, pues eso, encontrar los personajes, desarrollar la historia, pensar sobre qué vas a hablar. Yo siempre a los emprendedores, que supongo que muchos de ellos no, nos pueden estar viendo ahora, siempre les recomiendo contar su propia historia, contar cómo ellos han llegado a donde están, qué miedos tuvieron, qué evolución, ¿no? Porque un día deciden a lo mejor dejar de trabajar o para otras personas o quizás perdieron su trabajo, quién sabe, ¿no? Pero ese proceso de reinvención que les ha hecho llegar hasta donde están hoy, pues es algo que es súper chulo de contar y normalmente las personas nos gusta conocer cuál es la historia detrás de una marca. Es algo que a todos nos motiva y de hecho las grandes marcas ya lo están haciendo desde hace bastante tiempo. Entonces, bueno, pues eso, conocer un poco qué ilusiones les impulsaron a llegar donde están hoy en día, ¿no? ¿Cuál es su historia? Y por último, conectar con los lectores. Esto es lo mismo que te estaba diciendo anteriormente. No hace falta una superproducción, una historia sencilla, algo del día a día. Qué sé yo, como digo yo, el vecino con el que no quiere subir en el ascensor, la suegra, los cuñados. Puedes contar cualquier cosa que realmente intentes conectar sobre todo con tu público objetivo. Y a veces en las historias más sencillas es donde está la verdadera conexión entre las personas. O sea que tampoco hay que volverse loco ni crear ahí una película. Entonces, Noelia, ¿cómo haces tú o qué técnica usas, por ejemplo, para generar confianza en Internet? Esta es una de las preguntas que casi todos mis clientes, o por lo menos el 99,9% me hacen. ¿Cómo consigo que confíen en mí, en Internet, cuando no me conocen? ¿No? Porque a lo mejor son personas, muchos de ellos que vienen de negocios offline y han tenido sus clientes y están muy contentos con ellos, pero llegan al entorno online y dicen, ¡buah! No consigo que confíen en mí, no me conocen, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente Internet es un medio que es bastante frío a primera instancia, ¿no? Hasta que, bueno, puedes hablar con la persona, pero cuando llegas a una página web no tienes nada, solo una fotografía quizás, un contenido, y realmente pues es difícil, ¿no? No digo que sea sencillo, entonces por eso aquí la comunicación y el copywriting juegan un papel súper, súper importante. Porque lo que tenemos que hacer precisamente es transmitir ese valor de los emprendedores. Yo he trabajado con gente, sobre todo con pequeños emprendedores y marca personal, que es algo que me encanta, que les costaba muchísimo, ¿no? Ellos eran, yo siempre los llamo mis superhéroes, porque son gente que hace cosas increíbles, que tiene una relación con sus clientes fenomenal, que están ahí siempre, son auténticos superhéroes, ¿no? de sus propios proyectos, pero no saben cómo transmitirlo, ¿no? Entonces yo sé que no es sencillo, que cuesta, romper esa barrera, pero precisamente lo que nos permite conocer muy bien al público objetivo, que por eso insisto siempre tanto en lo mismo, en conocer muy bien a la persona que te va a contratar, y muchos de ellos ya tenían clientes antes, entonces yo le digo, fíjate cómo son tus clientes,
por qué te contrataron, qué motivaciones tenían realmente, cuáles eran sus problemas, ¿no? Para querer o necesitar de ti y hablarles directamente a ellos, ¿no? Entonces, ahora mismo me estoy acordando de un caso de un chico con el que trabajé hace poquito que era asesor y me decía eso, dice, es que con los clientes con los que ya he trabajado están muy contentos, pero los que no me conocen les cuesta mucho dar ese primer paso, claro, porque no me conocen. Entonces empezamos a trabajar su página web y nos centramos mucho eso, en definir muy bien el público objetivo, porque así les hablábamos directamente. Y recuerdo que la web empezaba con una pregunta que era, ¿cuánto estarías dispuesto a invertir por la tranquilidad de tu negocio? Porque realmente descubrimos que sus clientes no les importaba tanto el tema de las cuentas, llevar las cuentas al día sí es importante, pero ellos lo que querían eran dormir tranquilos por la noche, es decir, saber que tienen su negocio en buenas manos, que no lo tienen que hacer ellos, porque la contabilidad es una parte un poco gris, la verdad, y que a nadie nos gusta. Pero, sin embargo, ellos querían, pues eso, dormir tranquilos por la noche, saber que todo su negocio está en buenas manos, que todo va bien y que no van a tener ningún problema, pues a nivel de Hacienda y todo eso, ¿no? Entonces lo reflejamos de esa manera y funcionó súper bien. Él me decía, ¿has sido capaz de transmitir lo que yo no podía? Digo, bueno, ves como a veces a través de las palabras se puede hacer, utilizando un buen copywriting y, por supuesto, también investigando muy bien al público objetivo. Eso es fundamental, ¿vale? Y no quedarnos tan solo en las cosas meramente objetivas, sino ir más allá, pensar un poco más en nuestros clientes que en nosotros mismos y cuáles son sus verdaderas necesidades, ¿vale? En cada momento. Bueno, yo tengo un servicio también que todo el que quiera puede conectar conmigo, puede preguntarme, que es para los negocios, sobre todo para emprendedores también, que quieran hacer ese proceso de introspección, para hacerse esas preguntas que yo digo muchas veces, seguro que no te las he hecho nunca. Y son preguntas que les pueden ayudar a definir muy bien pues eso, su público objetivo, qué mensaje pueden dar, cómo pueden ellos diferenciarse de la competencia o darse valor. Y bueno, todo el que quiera, pues que me pregunte y encantada les ayudaré, ¿vale? Vale. Cuéntanos, Noelia, por favor, ¿por qué entonces es importante para mi negocio contar mi historia? Pues mira, ya esto lo decíamos anteriormente, pero es que es una realidad. La gente quiere conocer quién está detrás de una marca, ¿no? Sobre todo cuando es un negocio digital, que como acabamos de decir antes, es frío, es impersonal, no tenemos esa relación cara a cara, ¿no? Que sigue siendo para mí tan importante y yo creo que para todos, porque todos necesitamos conexión, ¿no? Al final. Y para poder confiar necesitamos poner cara y ojo, como digo yo, a los negocios y a las personas. Entonces, súper importante para conectar con la audiencia, contar esa historia. ¿Dónde? En el Sobre mí. El Sobre mí es la página ideal para, sobre todo, pequeños emprendedores o, pues no importa, incluso agencias o empresas grandes también lo hacen muy bien. Yo estoy observando cómo lo van haciendo y cada vez mejor. Añadir siempre una fotografía. Eso es muy importante. Yo sé que hay gente que todavía le cuesta decir, ay, es que no quiero y tal, pero si tienes un equipo, enseña a tu equipo. Si eres tú, pues pon una pequeña foto tuya. Hace poco vi una agencia que me encantó, de aquí donde yo estoy, que es en las Islas Canarias, que ellos pusieron una foto de su equipo y de cada persona ponían una foto de cuando ellos eran pequeños. Entonces era chulísimo. Era chulísimo porque tú pinchabas en la foto y daba la vuelta y se veía la persona, pues, de pequeño y ahora, ¿no? Entonces, bueno, me encantó. Había algunos que eran iguales, clavados. Y me pareció un detalle súper bonito y súper original para presentar a tu equipo. Y eso seguro llega a las personas, ya te lo digo, porque además era súper simpático, ¿no? Los veías algunos ahí con la carilla de malo, cada niño, y cuando pinchabas pues ya veías qué profesional era. Entonces eso, en el Sobre mí, la página Sobre mí además es la segunda más vista en una página web y esto no es casualidad. Esto es porque la gente quiere conocer quién está detrás. Así que ese es el lugar perfecto para contar nuestra historia. Perfecto, tomaré apuntes. Y bueno, cuéntanos, aparte de estas ventajas que tú ya nos has mencionado anteriormente, ¿existen otras que contar mi historia nos ofrezca? Mira, yo, Melissa, siempre digo que hay muchas ventajas, pero te la voy a resumir en tres porque tampoco vamos a estar aquí aburriendo a la gente hasta mañana, ¿no? No, tres son las principales y además están relacionadas entre sí. La primera es generar empatía.
Ya lo dijimos antes, ¿no? Que todos pasamos por situaciones similares en la vida y somos humanos, ¿no? Entonces nos gusta sentirnos identificados con la persona y eso se hace, pues evidentemente, a través de una buena historia. Tú puedes conectar muy bien con tu público, ¿no? Si ya lo conoces y sabes cuáles son los problemas a los que se enfrenta y sus motivaciones y todo eso, es muy, muy fácil llegar a conectar con ellos, ¿no? Yo siempre digo, historias cotidianas. Eso, el vecino con el que te encuentras en el ascensor y esperas a que se vaya porque no te apetece subir con él. O qué sé yo, las cenas familiares, ¿no? Donde siempre está el típico cuñado que es un plomo y bueno, vamos a aguantarlo. Qué sé yo, ¿no? Pues todas estas pequeñas cosas de la vida que realmente generan mucha empatía entre nosotros porque todos las vivimos, ¿no? Son muy cotidianas. Luego el tema de la conexión, que sería la segunda ventaja, conectar. Es un paso lógico después de la empatía, ¿no? Obviamente, bueno, yo siempre digo también que para conectar con la gente también hay que tener miedo de saber que no vas a llegar a todo el mundo y no pasa nada. Lo importante es sí encontrar a esa gente con la que tú te vas a sentir cómodo y vas a poder conectar muy bien. Y ese va a ser tu público realmente, entonces no se preocupen si realmente no gustan a todo el mundo porque no pasa nada. Como decía Seth Godin, que a mí me encanta, ¿no? Siempre dice que las marcas masivas están muertas, ¿no? Sino que hay que buscar a los raros, hay que buscar a la minoría, porque verdaderamente ya, bueno, de hecho, todas estas grandes marcas que se dirigen a un público muy concreto, verdaderamente no se están dirigiendo a nadie, ¿no? Y entonces siempre hay que buscar, no tener miedo de conectar con esa gente con la que tú crees y buscar a tu público que está ahí y con ellos vas a tener más que de sobra si los encuentras y los segmentas bien. Y por último, generar confianza. Evidentemente, a mí hay personas que me han escrito por internet, ¿no? Y a lo mejor me han mandado un correo y eso a mí me vuelve loca cuando me pasa y es que me dicen, oye, es que te he leído en tu web y resulta que me parecía que me estabas hablando directamente, me caíste súper bien, parecía que ya te conocía. Y entonces te digo, oh, qué guay, porque ese es mi público objetivo, ¿no? Digo, yo les escribo a ellos para que parezca y que verdaderamente quiero yo quiero transmitir esa simpatía, ¿no? Digo, quiero transmitir cómo soy yo y quiero conectar con esa gente. Entonces, cuando me dicen, pues mira, antes de hablar contigo ya pude percibir cómo eras y parece que sí, que coincide, pues eso es maravilloso, ¿no? Eso es genial, porque a fin de cuentas ya estás transmitiendo lo que eres tú. Y yo siempre digo que con una buena historia, depende de cómo le cuentes la historia, se conseguirá o no se conseguirá, ¿no? Entonces, es importante. Así que ya sabemos, empatía, confianza y conectar con la gente. Perfecto, Noelia. Y, por ejemplo, hoy en día escuchamos muy a menudo que esta conexión se llama, bueno, le llaman el storytelling. ¿Es correcto llamarlo de esta forma? Ahí vas bien encaminada, muy bien. Lo que has hecho Yay. los deberes. El storytelling, aunque yo lo conozco hace mucho tiempo, sí que es verdad que es algo que todavía la gente a veces, bueno, sabe que es un poco de las historias, pero no sabe muy bien cómo va. Es una palabra, es un concepto que viene, yo supongo que de América, que es de donde todos los copywriters y publicistas y demás están más avanzados realmente, ¿no? Y es un concepto que define precisamente esta idea, ¿no? Utilizar las historias para eso, generar conexión, empatía, confianza, para llegar un poco más allá y fidelizar al cliente a largo plazo, ¿no? Entonces, a mí me gusta llamarlo el poder de una buena historia, porque yo creo que son muy poderosas y yo lo comprobé. Yo conocí el storytelling antes de dedicarme al tema del copy, porque yo trabajé durante mucho tiempo en una multinacional muy grande de productos ópticos, de gafas de sol. Es una marca que está en todo el mundo prácticamente. Y era un segmento pues, de exclusividad, ¿no? Un segmento de lujo. Nosotros los productos que teníamos como mínimo, la gafa más barata eran 100 euros, entonces no es un producto de primera necesidad ni muchísimo menos, como comprenderás, Melissa. Así que nosotros nuestra herramienta de ventas era el storytelling. Contar historias alucinantes, o sea, tú no sabes la que montábamos nosotros allí en la tienda y sobre todo conectar mucho con la gente, les preguntábamos mucho, hablábamos con ellos, intentábamos llegar a su corazón, ¿no? Intentando preguntar sobre todo pues para saber cuáles eran las verdaderas motivaciones de compra, ¿no? de la persona. Porque normalmente, y aunque muchos creen lo contrario, casi todo lo que compramos se hace de manera emocional.
y nosotros teníamos que buscar esas motivaciones. Pues eso, nos lo pasábamos bastante bien. No nos ponían un tiempo para vender, que pues en plan, venga, tienes 15 minutos con cada cliente. No, podíamos estar el tiempo que quisiéramos, porque lo importante era saber su verdadera motivación, ¿no? Entonces, bueno, pues para algunos era sentirse identificado con un estilo de vida, para otros podía ser, qué sé yo, entrar en un estatus determinado, que a lo mejor te lo ofrece una marca. Claro, entonces nosotros teníamos que descubrir cuál era esa verdadera motivación para orientarlos por un producto o por otro. Y ahí fue donde yo conocí las historias, el poder de las historias. Bueno, nos contábamos cada una, que era genial. Luego también las marcas que ya llevan mucho tiempo, ellos tienen sus propias historias, que es la historia de la marca y que en sí la gente lo que quiere hacer es, pues eso, entrar en ese grupo. De hecho, el ejemplo que yo siempre pongo es que no compramos un Mac porque queremos un diseño elegante. Compramos un Mac porque queremos sentirnos parte de un grupo especial, ¿no? De lo que eso representa. La gente quiere sentirse parte de algo y entrar en ese grupo, entrar en ese estatus, en ese nivel, te lo otorga la marca. Entonces, imagínate, era genial. Y ahí fue donde yo aprendí el storytelling. Y luego saber eso, que yo siempre le digo a todo el mundo, quédense con esto. La principal motivación de una compra siempre es emocional. Y la marca que comprende esto y que lo lleva a cabo es la que triunfa y es la que sigue a lo largo de los años, es la que se queda en nuestra mente, en nuestros corazones y es la que fideliza. O sea que atentos ahí a las emociones que son muy importantes. Eso me estoy dando cuenta, Noelia. Y bueno, desde tu posición, desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que es la forma adecuada de usar el storytelling en tu estrategia de marketing? Pregunta también, esa es buena. En la estrategia de marketing, evidentemente, son muchos los factores que entran en cuenta, ¿no? Y los canales, sobre todo. Pero yo digo que los mejores para utilizar storytelling, aparte de la propia página web, en el apartado sobre mí, también podemos utilizar las redes sociales para intentar conectar con nuestro público objetivo y el email marketing. El email marketing es súper poderoso y es un canal ideal para poder ya entrar en contacto más profundo con nuestro público objetivo contándoles esa historia. De hecho, mi secuencia de email marketing, cuando tú entras a mi web puedes descargar un libro sobre storytelling, que es gratuito. Pues mi secuencia de email marketing es una serie de emails que realmente van contando mi propia historia por capítulo. Entonces está súper guay porque a la gente le suele gustar mucho, además, porque lo que hago es precisamente eso, identificarme con mi público objetivo y decirle, oye, mira, todos hemos pasado por esto, sé cómo te sientes, voy a ayudarte de esta forma si tú quieres, y si no, pero por lo menos vas a aprender y te vas a divertir durante esa secuencia de email y conectas súper bien. La verdad que funciona muy bien. Yo siempre digo que hay que tener un poquito de imaginación y luego observar mucho también. O sea, en tu día a día tienen que ocurrirte miles de cosas que podrías decir, wow, esto en realidad conectaría con mucha gente, porque los emprendedores, sobre todo, siempre digo emprendedores porque sé que nos ven muchos de ellos, vivimos muchas situaciones similares, entonces son perfectos conectores para eso, para llegar a tu audiencia. Noelia, y justamente pensando en ellos, en los emprendedores, en el pequeño y mediano empresario que ya tiene su negocio andando, pero tal vez esté estancado, ¿cuál sería ese último gran consejo? Porque claramente ya nos has compartido un montón. ¿Qué podrías brindarles a aquellas personas que estén interesadas en implementar el storytelling en su estrategia de marketing? Atreverse, o sea, que lo haga, que lo haga. Hay muchas personas que tienen miedo de exponerse. Mira, yo soy una de ellas, mismamente. Yo hablo mira que he trabajado en ventas y todo muchísimos años, pero luego cuando se trata de hablar delante de a lo mejor de una gran audiencia o de mucha gente, tengo que a veces voy a alguna conferencia aquí y lo paso súper mal, porque sé que exponerse no es fácil, pero bueno, lo bueno de la escritura, lo bueno de hacerlo detrás de tu pantalla, ¿no? Y de hacerlo a través del storytelling o del copywriting, es que puedes llegar casi igual que si lo estuvieras haciendo cara a cara, ¿no? Si eres capaz de transmitir tu mensaje bien, puedes conseguir conectar con tu público objetivo aunque no te esté viendo, y eso es una maravilla. Hay que perder el miedo, ¿vale? Hay que encontrar cuál es la historia que está detrás de tu marca, que casi siempre está relacionado con nuestra propia vida.
con nuestras propias vivencias. Yo lo cuento en mi página web también, ¿no? Que dejé un trabajo porque ya no me sentía plena, porque ya había llegado a un límite y bueno, poquito a poco fui empezando a ir a algunas charlas de emprendedores aquí en la isla y ahí dije, uy, pero si hay un mundo por descubrir que yo no conocía, ¿no? Entonces, pues poquito a poco me fui reciclando. Entonces, quiero decir, todo el mundo tiene una historia que contar. Lo que pasa es que algunas veces como que nos da miedo, ¿no? Como que creemos que si lo contamos, a lo mejor esto no le va a interesar a nadie, pero todo lo contrario. Siempre hay gente con la que se va a sentir identificada contigo y bueno, si no quieres entrar en demasiados detalles personales, que lo puedo entender, hay marcas, hay personas que me dicen, oye, mira, yo muchos detalles personales no, pero siempre puedes orientarlo hacia tu marca y hacia lo que tú quieres transmitir, siempre pensando en tu público objetivo, ¿vale? Entonces, lo más importante de todo, ya lo dije antes, pero es no obsesionarse con llegar a todo el mundo. No hay que llegar a todo el mundo para que tu marca sea exitosa. Eso es, y que le pasa a muchos de mis clientes, ¿no? Que cuando le digo, ¿cuál es tu público objetivo? Cuanto más mejor, no. Cuanto más mejor, no, porque si quieres apuntar a todo el mundo, al final no vas a llegar a nadie. Entonces, es súper importante no tener miedo, encontrar a tu público objetivo que se va a sentir cómodo contigo, tú te vas a sentir cómodo con ellos y vas a querer trabajar y vas a trabajar mucho, mucho más a gusto que con personas bueno, que no lo son, ¿no? Entonces, yo siempre digo que ya que nos hemos embarcado en esto, ¿no? Que no es fácil, trabajar por tu propia cuenta y embarcarte en esta aventura no es sencillo, pues ya que lo hemos hecho, vamos a disfrutar del camino, ¿no? No nos pongamos piedras, como digo yo. Entonces, no tengas miedo de eso, de encontrar a tu público o de no llegar a todo el mundo. No pasa nada si no le gustamos a todo el mundo. Y eso como que fomenta la participación, ¿verdad? Exactamente, es que yo ya te digo, cuando lo leí, sobre todo, había un libro que me encantaba que se llamaba Vivan los raros, y es de Seth Godin, y es que él lo decía muy claro, ¿no? Decía, ya los medios masivos murieron realmente, porque antes sí, antes estaba la televisión, la prensa, la radio, que bueno, que aún así siguen ahí, pero hoy en día ya el mundo es de las pequeñas minorías, de Internet. Entonces tienes que buscar quién es la persona que, y aparte, te interesa porque vas a trabajar mucho más a gusto cuando encuentras a tu cliente. Yo lo tengo muy claro porque he trabajado con un poco de todo, ¿no? Con la empresa, con instituciones públicas, que también tienen lo suyo, y con pequeños clientes. Y con los que más disfruto son con los clientes de marca personal, son con esas personas que conectamos, que me llegan desde mi web, esos que te decía antes que me dicen, oye, Noelia, es que te vi y sentí que me estabas hablando a mí. Con esa gente disfruto muchísimo y al final esos son tu público. Así que es eso, no tener miedo a exponerse al final. Pues Noelia, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del Expert Coach. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos también. No nos dejen de seguir en nuestras redes, no se les olvide darle a la campanita y dejarnos cualquier comentario si quieren saber algo más. Estén muy preparados para la próxima entrevista, sobre todo aquellos que quieren desarrollar su estrategia en Instagram. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!